menos, como dijo Gracián, breve, ya que no puedo aspirar a ser bueno, por lo menos breve. El tema que yo había traído para hablar ante ustedes es la gran confusión que existe entre academia y arte académico, que son dos cosas muy distintas. A fines del siglo pasado se produjo una gran confusión en estos términos debido a que los académicos de turno, que eran los que exponían en los salones oficiales llamados los pompiers, que quiere decir bomberos en Francia, mote que les puso un hombre muy ocurrente que era Edgar Degas, dijo, bueno, ce sont les pompiers qui se mettent en feu, son los bomberos que se incendian a sí mismos, hablando de los académicos, porque la mayoría de los cuadros de ellos tenían unos grandes cascos que se parecían a los de los bomberos franceses. En esa época, los académicos que practicaban un arte frío, un arte sin alma, sin inspiración, desplazaron a los impresionistas y a los postimpresionistas. En los salones oficiales todos los honores eran para los académicos y los maestros de más calidad y genio de la época quedaron relegados. Solamente en una oportunidad pudo Cézanne mostrar, por influencias de un amigo, un cuadrito trepado donde nadie lo veía en el salón oficial. A partir de entonces, la palabra académico resultó motivo de oprobio, porque vino la revancha cuando se impusieron los impresionistas y los posimpresionistas, que habían estado postergados. La crítica se tornó contra los académicos y consideró a lo académico equivalente de mala pintura, mala escultura y mal grabado. Sin embargo, si nosotros registramos el origen de las academias, vemos que es muy distinto de este final lamentable que tuvo a fin de siglo. Las primeras academias, como sabemos, nacieron en Grecia, con Platón y sus discípulos, entre ellos Aristóteles, que fueron los primeros académicos, que no los podemos tildar de malos filósofos. Luego pasó al Renacimiento, donde se formó la Academia de Lorenzo el Magnífico y donde había gente de la talla de Angelo Poliziano y de Piccolo da Mirandola, a los cuales tampoco podemos tildar de ignorantes. Luego siguió esto que hoy conocemos más cerca de lo que es academia, a partir del año 1530, con Baccio Bandinelli, y fue sucedido por una serie de experiencias académicas que pasaron por Bolonia, los hermanos Carracci, la Academia de Dibujo de Vasari, y finalmente la Academia de San Luca en Roma, que está considerada por muchos como el antecedente más famoso. Al siglo siguiente, o sea en el siglo XVII, surgen las grandes academias en Francia, la de Letras, fundada por Richelieu, y la de Artes Plásticas por Mazarino, que adquiere mayor relieve cuando esta misma academia es apoyada por Colbert, el gran ministro de Luis XIV, Le Roi Soleil, aquel que dijo, el Estado soy yo. La misma contestación que le di a Malraux cuando me preguntó dónde quedaba el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que en esa época era fantasma porque no tenía sede, y yo le dije, el museo soy yo. Esta academia ya empieza a ser más completa y lo que tenía como objeto la academia era darle a los artistas la jerarquía de profesionales, lo mismo que médicos o abogados, es decir, quitarlos de la condición artesanal
que existía en la época de la Edad Media. En esta segunda etapa, por lo tanto académica, surge esa academia en Francia que tiene por primer director a Lebrun y por gran apoyo moral nada menos que a Nicolas Poussin, uno de los grandes clásicos de la historia de la humanidad, uno de los más grandes clásicos del cual se está haciendo en el Grand Palais una exposición apabullante del genio de Poussin. Contemporáneos de Poussin eran Rembrandt y Rubens, evidentemente embanderados en escuelas distintas. Pero ahí viene el problema de la confusión, porque tanto clásicos como románticos, léase tanto Poussin como Rubens o Rembrandt, habían sido formados dentro de las disciplinas académicas. Entonces la academia no es propiamente un estilo. La academia es un lugar donde se enseña a la gente el lenguaje plástico. No querer aprender el lenguaje plástico es como para un escritor no querer aprender gramática, como para un músico no querer aprender composición, y lo mismo digo con respecto a las artes plásticas, pretender ser artista, pintor sin saber dibujar. Esta tradición pasó por todas las academias de todas las épocas, hasta llegar en España a la de San Fernando, que en realidad debe su origen a Felipe V, que era anterior a Fernando. Pero esa misma academia de San Fernando llega hasta nuestros días y en ella, por ella, pasaron artistas como Picasso y como Dalí. Es decir, que querer detractar la academia cuando los más grandes artistas de la humanidad han pasado por ella, revela una profunda ignorancia. Es contra esa ignorancia contra la que yo vengo combatiendo hace muchos años para tratar de explicarle, sobre todo a los jóvenes, que si quieren llegar a ser pintores del nivel de un Picasso o de un Dalí, tienen que pasar por la academia. No hay más remedio. El que no pasa por la academia, lo único que tiene que hacer es después ir a la academia, porque no se puede hacer arte sin conocer el lenguaje del arte. Ese gran expresionista que se llamó Van Gogh fue el que dijo: mal podrá pintar una oveja quien antes no haya aprendido a pintar una papa. Entonces empecemos a pintar las papas en la academia, así después podemos ser los grandes pintores. Que después se violen las reglas, vaya si las violó Picasso, que se tomen licencias poéticas, eso lo sabe todo poeta, se pueden tomar licencias poéticas, pero antes hay que conocer la regla de la poesía, porque si no, ¿cómo se va a violar lo que no se conoce? Entonces, a partir de esta aclaración, que en el mundo contemporáneo está muy oscurecida por la falta de aplicación, por el facilismo de una caterva de personas que pintan kilómetros y kilómetros de mala pintura. ¿Qué es lo más que puedo hacer yo cuando me viene a ver a alguno de esos muchachos con sus telones que no caben por el ascensor que tiene 2 metros por 2? Mire, señor, vaya a la academia, o si no, usted aprenda usted mismo a dibujar, aprenda usted lo que no aprendió, porque esto que usted muestra revela la debilidad de lo que usted está haciendo. Por eso tiene para mí un significado especial y me gratifica estar presente hoy ante ustedes para inaugurar una serie de cursos académicos que, con maestros como Capristo a la cabeza, no me cabe la menor duda de que habrá de enseñarles, así como a él le enseñó el maestro Emilio Petoruti, del que fue discípulo durante 5 años, discípulo particular, porque Petoruti iba a la casa de Capristo para enseñarle pintura. Quienes lo conocimos a Petoruti, a quien le hicieron fama de ogro y le hicieron fama de
una especie de fiera, como me la han hecho a mí también, de lo cual me siento muy orgulloso. También en ese caso era un hombre de un rigor digno de aquel Leonardo da Vinci que dijo que no hay arte sin un ostinato rigore. No hay arte sin un obstinado rigor. Y con esas palabras de Leonardo da Vinci me despido ante ustedes. Nada más. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y un privilegio escuchar la palabra del poeta y crítico de arte, señor Rafael.